Muy bien, y seguimos en Onda Verde, estamos aquí en Radio La Red Rosario y estamos conectados con el candidato a vicepresidente de la Nación, con el señor Agustín Rossi. Hola Agustín, ¿cómo estás? Gustavo Gelbor, Vanessa Mut, te saludamos aquí de Radio La Red. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias por atendernos. Bueno, en medio de, me imagino, actividades previa a una semana muy intensa y que va a definir mucho en la Argentina. La recta final. Sí, por cierto es así. De hecho estoy haciendo un alto para almorzar, pero bueno, ya hice 3 actividades durante la mañana y ahora tenemos otras tantas a la tarde. Bien, llegué hoy a la mañana de San Luis porque ayer tuve toda una actividad que terminamos tarde a la noche en la ciudad capital de esa provincia. Bueno, faltan pocos días para las elecciones, entonces si hay algo que pasa cuando llega la fecha de las elecciones es que los tiempos de los candidatos escasean, ¿no? Porque tenés demanda de los distintos lugares del país y bueno, y uno es uno solo, digamos, ¿no? Entonces con Sergio nos dividimos provincias, recorridas, pero bueno, ya tengo, el lunes voy a Comodoro, el martes a Corrientes, el miércoles voy a estar en la ciudad de Santa Fe y ya después no queda mucho más. Agustín, ¿qué no estamos jugando con esta elección? Porque se habla de que es la más importante después de la de 1983. ¿Qué pensás que se están poniendo en juego con estos dos modelos? Yo creo que lo que se pone en juego son 2 modelos de sociedad, ¿no? Lo que hay, sin ninguna duda, es con qué valores queremos convivir en los próximos 4 años, en qué sociedad queremos convivir en los próximos 4 años. Y nosotros creemos que la sociedad que viene tiene que ser una sociedad que respete el valor de la familia, del trabajo, de la educación pública, de la salud pública, de la democracia, de los derechos humanos, de la justicia social, de la movilidad social ascendente, de la palabra. Bueno, son todos valores que yo creo que son, de alguna manera, lo que los argentinos también mayoritariamente eligieron en la primera vuelta, ¿no? Le dijeron que no a otras cosas, ¿no? Le dijeron que no a la motosierra, le dijeron que no, le mandaron a guardar la motosierra, no la sacó más después de la primera vuelta, ¿no? Le dijeron que no al tráfico de órganos, le dijeron que no a la libre circulación de armas, le dijeron que no a romper relaciones con el Papa Francisco y con el Vaticano, le dijeron que no a decretar unilateralmente la caducidad de las relaciones con Brasil y con China por miradas ideológicas obtusas. Bueno, me parece, le dijeron que no a los que reniegan del federalismo, que reniegan de la coparticipación. Creemos en una sociedad solidaria, no en una sociedad en donde sálvese quien pueda, ¿no? Le dijeron que no a los que niegan el cambio climático, los que niegan la brecha salarial, niegan la dictadura, quieren liberar a los genocidas. Claro, parece que está claro las cosas que se juegan, ¿no? Ahora, ¿qué tal Agustín? ¿Cómo estás? Vanessa te saluda. ¿Cómo se hace para conservar la energía y poder poner bien en alto los valores que uno defiende en una semana final donde hay tantas cosas que se han discutido? Me refiero particularmente al debate que vos tuviste con la candidata vicepresidenta Villarruel, y donde se ponen en juego derechos que para los argentinos y después de 40 años de democracia son derechos absolutamente adquiridos e inalienables. O sea, digamos, como que para muchos ni siquiera están en discusión. ¿Cómo se hace para poder sostener la energía, defender derechos que cuesta un montón construir y que alguien venga así de un plumazo con lo que podría costar volver a construirlo, y donde hay también una guerra tan sucia en el tema de redes? Bueno, eso es así, digamos, no está claro que hay campaña sucia permanentemente. Bueno, varias cosas, digamos. Yo, tomando la referencia del debate, en algún momento Villarruel me dice, no discutamos sobre el pasado. Yo le contesto, la discusión del pasado la trajiste vos, porque nosotros teníamos una parte del pacto democrático en la Argentina, entre todos los espacios políticos, era que aquellos militares que habían sido juzgados por delitos, porque habían cometido delitos aberrantes, delitos de lesa humanidad, tenían que ser juzgados
y si la justicia lo consideraba culpable, tendrían que cumplir la condena que estableció la justicia. Punto. Lo que viene a romper eso es Villarruel, porque en el final del debate deja claramente establecido que está a favor de la liberación de los genocidios. Sí, eso es tremendo. Esto es así. Tremendo. Después hay otra, después después sacan toda una campaña sucia con declaraciones de militares retirados que no me quieren, que además es absolutamente secundario. Hay un Twitter muy institucional del jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el Teniente General Paleo, que rechaza las declaraciones de todos estos militares retirados por inapropiadas, agraviantes y además hechas en un momento particular, porque es a 7 días de unas elecciones, y plantea claramente la neutralidad política de las Fuerzas Armadas, que es lo que siempre dijimos nosotros, digamos, ¿no? Esto es así. Después hay otras cosas que tienen más de 40 años. Claro. Yo siempre digo, mire, la ley liminar de la educación en la Argentina es la ley 1420. Esa ley establecía educación primaria, obligatoria y gratuita y laica. Data de 1884. ¿Me escucharon bien? Sí, no, sí, 1984. Sí. 1884. Gobierno de Julio Argentino Roca, ministro de Educación Domingo Faustino Sarmiento. Sí. Es decir, que nuestro país tiene educación primaria, obligatoria y gratuita, antes de tener voto universal y secreto, en ese momento para los hombres, en 1916, y 60 años antes de que nazca el peronismo, en 1945. Entonces, hay valores que no nos pertenecen a ningún espacio político en particular, que no están encapsulados, pero con los cuales hemos convivido todos nosotros. Y cuando digo todos nosotros, ¿qué digo? Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. A nadie se le ocurría no mandar a su hijo a la escuela primaria, y a nadie se le ocurría que tenía que pagar para eso. Sí. Agustín, vienen a subvertir eso. Sí, realmente esos son temas que creo yo particularmente que no tendrían que tener ya, digamos, ningún tipo de debate, porque claramente, digamos, la sociedad sí lo tiene como derecho adquirido. Pero bueno, pero volviendo un poco, digamos, a estos tiempos, porque también hay una sociedad enojada que no llega a fin de mes, que está la devaluación, que está la inflación, y que también existe, digamos, una realidad que se vive en el día a día, que la plata no alcanza, que el bolsillo, digamos, es escaso, y que aparte, digamos, hay una responsabilidad partidaria política, si se quiere, de este desgaste, digamos, en el cual entramos, que pone a Milei como candidato, porque realmente, y yo lo digo como Gustavo Gelbora esto, ¿no?, que realmente me preocupa, digamos, ¿qué pasa con ese sector de la sociedad, Agustín? Nosotros no desconocemos nuestras responsabilidades. Claramente hemos dicho, hemos pedido disculpas. Ahora, sabemos que tenemos una inflación alta y sabemos que es un tema a resolver y que tenemos que bajar la inflación. Ahora, Villarruel dijo que iba a bajar la inflación de un ondazo. No. Digamos, no sé, yo cuando iba a la escuela primaria, mi mamá me compraba y mi papá la revista Villique, digamos, ¿no? Que era una revista que traía todas cosas, de efemérides y demás. Es una explicación. No tuvo el pelo, como nos tomó el pelo Macri, ¿se acuerdan ustedes que dijo que la inflación era un problema fácil, que lo resolvía en 5 minutos? En 5 minutos te toma un té, digamos, no resolver el problema de la inflación. Claro. Entonces, para decirlo claramente, yo lo dije en el debate, lo vuelvo a repetir. El problema de la inflación en la Argentina es la crónica faltante de divisas que tiene nuestro país. Es decir, nuestro país cíclicamente sufre faltante de dólares. Los momentos de inflaciones más altas en la Argentina, hiperinflación de Alfonsín en 1989, crisis en el 2001, fueron cuando la Argentina se quedó sin dólares. Entonces, ¿cómo hace históricamente la Argentina para resolver la faltante de dólares? Tiene 3 maneras. 2 son no virtuosas, porque se aplicaron en el pasado y fueron más temprano que tarde, desastrosas, y son las que quiere aplicar Milei. Endeudarse, más endeudamiento o venta de las empresas públicas. Y la virtuosa, la que es claramente ventajosa para el pueblo argentino,
es aumentar el volumen de exportaciones, pasar de 88 mil millones de dólares el año pasado a 127, 128 mil millones de dólares en el año 2027, 2028. ¿Con qué? Potenciando 6 sectores económicos. Economías regionales, economía del conocimiento, el sector industrial, los hidrocarburos, la minería y obviamente el sector agropecuario. Si eso es así, por ejemplo, la proyección del Banco Central dice que el año que viene vamos a tener superávit de la balanza comercial en 22.400 millones de dólares. Con eso pagamos importaciones, pagamos servicio de la deuda y acumulamos reservas en el Banco Central. Con un Banco Central con reserva vos podés estabilizar el tipo de cambio. Si estabilizás el tipo de cambio, baja la inflación y se recupera el poder adquisitivo del salario. ¿Es la única condición? No, pero es la condición necesaria y básica para empezar a bajar la inflación en la Argentina. Hay un tema que también es preponderante, y un poco recién lo decía, ¿no? Las cuestiones regionales, y la coparticipación, y también actualizar el fondo del conurbano en Rosario y en Santa Fe, algo que Massa digamos hizo como promesa de campaña. ¿Qué ves de este centralismo porteño, digamos, y de esta Argentina que tiene una gran concentración económica en lo que es Buenos Aires, digamos, y el reparto que muchas veces no alcanza acá, y lo vivimos día a día, bueno, y vos lo conocés por ser de acá? Bueno, a mí me parece que ahí también acá hay claramente diferencia. Tenés un candidato a presidente, que es Milei, que te dice que va a eliminar la coparticipación, que no va a haber más en la Argentina obra pública, que no se va a seguir adelante la continuidad de planes de vivienda, que va a cerrar el CONICET, con lo cual acá en Cantidad de Rosario el cierre del CONICET significa un crack importantísimo, y que en definitiva la Argentina no va a tener un sistema solidario en el cual la nación, cada vez que la provincia tiene algún tipo de emergencia, concurre solidariamente para resolver esas problemáticas. Y tenés otro candidato a presidente como Massa que te dice que va a generar las condiciones para aumentar la transferencia de recursos coparticipables, que va a mantener la obra pública, que va a seguir construyendo vivienda, que no va a cerrar ninguna de las dependencias estatales que se dedican a la investigación científica como el CONICET, ni va a cerrar universidades. Entonces llega un momento que vos tenés que preguntarte, yo soy habitante y ciudadano de la provincia de Santa Fe, ¿qué es lo que más le conviene? Me conviene a mí como santafesino, ¿qué presidente me conviene más? Preguntas que también deberían hacerse los gobernantes actuales y electos, ¿no? Porque uno puede tener más simpatía o no sobre un determinado candidato. Ahora también, si sos gobernador de la provincia, dicho esto respetuosamente, ¿no? En algún lugar tenés que decir, ¿qué es lo que más le conviene a mi provincia y a los ciudadanos que tengo que representar, ¿no? Claro. Hay un mensajito de un oyente que dice, te saluda, de compañero a compañero, porque aclara que es peronista, pero dice, decile a Rossi que los aportes patronales no pueden seguir de la manera en la que están, las pymes no generan muchos puestos de trabajo por el enorme costo que tienen que asumir, lo mismo pasa con los impuestos que cada uno de los argentinos pagamos, ojalá que ganemos, dice que le desea mucha suerte a usted y al compañero Massa, y mi pregunta, además de esto, ¿cómo se convence a cada argentino para que vaya a votar con convicción? Evidentemente hay desde el pueblo un desencanto porque hacia la clase política en general, ¿no? Porque cuando surge una figura como Milei es la expresión de que hay un desencanto. ¿Cómo se vuelve a encantar al pueblo? Bueno, primero la respuesta al compañero. Presentamos un proyecto de ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y se está tratando en el Senado, que promociona el nuevo empleo. ¿De qué manera? Para todos aquellos empleadores que tomen un nuevo trabajador, en los primeros 24 meses y a los primeros 2 años van a tener bonificadas las cargas patronales. Si son mini pymes o pymes, en un 100%, o sea que no van a pagar cargas patronales por ese trabajador. Si son mediana empresa, 50%, y si son gran empresa, el 25%. Pero además, si toman un trabajador que es titular de un plan social,
le deberán pagar solamente la diferencia que existe entre lo que marca el convenio colectivo de trabajo y el plan social, porque el plan social durante los primeros 12 meses se lo va a seguir pagando el Estado. Entonces, no es resolver de manera completa lo que dice el compañero, pero vamos en ese sentido. Nosotros queremos fundamentalmente que las pymes sigan siendo fuertemente generadoras de empleo. Sé que necesitamos transitar un camino de simplificación tributaria además, pero lo que quiero decir es que ya enviamos un proyecto que está imbuido en la filosofía implícita que tiene la pregunta de después. Yo creo que estamos ante una expresión política de ultraderecha que en la Argentina, que por primera vez la tiene con aptitud electoral en la Argentina. Entonces, a mí me parece que sin ninguna duda nosotros podemos seguir discutiendo cuáles son las políticas públicas activas que se tienen que llevar para adelante en los próximos tiempos. Pero una cosa es discutirla dentro de un sistema democrático como el que tuvimos durante estos 40 años, y otra cosa es discutirla con la autocracia y el autoritarismo y el mesianismo de un personaje de esta característica. ¿Sí? Agustín, ya y agradeciéndote también el tiempo, digo, un poco la política, ¿no?, que se involucra y en este un balotaje en el cual hay dos candidatos, dos modelos, digamos, y la clase política, digamos, y partidaria tiene que empezar a definirse, ¿no? Y más habla de incorporar y de abrir puertas y de generar un amplio espectro, digamos, de distintos pensamientos dentro del gobierno en caso que sea Sergio Massa electo. ¿Cómo ves esto de este gobierno digamos, de unidad nacional y este pensamiento, digamos, como para salir adelante? Porque en definitiva se necesita salir adelante, y creo que el sentido común dice que todos queremos y todas queremos una Argentina mejor. Bueno, a mí me parece que cuando Massa habla de gobierno de unidad nacional, que no lo viene haciendo ahora porque es un balotaje, sino que la primera vez que lo dijimos fue cuando salimos tercero en las PASO, lo que está pensando es un gobierno de los mejores y de las mejores, en donde estén expresados en el gobierno los valores que nosotros creemos que tienen que estar, que son constitutivos de la sociedad. Entonces, el gobierno de unidad nacional de Massa es con quienes mejores expresen valores similares. ¿Qué valores? Los que nombré en algún momento: la salud pública, la educación pública, la democracia, los derechos humanos. Digo, por ejemplo, un votante radical o de origen radical o que ha votado siempre el radicalismo, puedo tener diferencias. Ahora sé que comparto la idea de la educación pública, sé que comparto la idea de la democracia, sé que comparto el respeto por los derechos humanos, y así sucesivamente. Entonces, entre que tengamos igualdad de valores, me parece que vamos por un camino, por un camino de que eso se termine expresando en un gobierno de coalición, con una coalición de gobierno que va a ser más amplia que la coalición electoral. Bueno, Agustín, la verdad que gracias por tu tiempo, por tomarte este rato con Onda hacerse Verde. un huequito en la agenda muy cargada. Siempre nos atendió, Agustín, siempre nos atendió. Así que bueno, te agradezco y buena semana, y bueno, que sea lo mejor para la Argentina. Bueno, muchas gracias, un abrazo, buen fin de semana. Allí pasaba Agustín Rossi por Onda Verde.